Hola, soy Luis Felipe Beltrán y esto es Acción PSU. Hoy, dentro de la unidad de datos y azar, vamos a ver el capítulo de cuantiles. Dentro de este video vamos a ver el concepto de cuantil, los tipos de cuantiles más utilizados, que son los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles, y finalmente un tipo de expresar gráficamente los cuartiles, llamados diagramas de caja. Vamos con el concepto de cuantil. El cuantil de orden p, con p entre 0 y 1, es el valor de la variable x sub p que marca un corte, de modo que una proporción p de valores de la muestra es menor que este dato x sub p. En realidad en un principio es bastante engorroso, pero luego que empezamos con un poco más de ejemplos se va aclarando un poco el concepto. En realidad esto es una generalización del concepto de mediana, ya que lo que hace la mediana es dividir una muestra en dos partes completamente iguales. Los cuantiles no necesariamente pueden dividirlo en dos, y por la mitad, sino que pueden dividirlo en la cantidad que uno desee. Por ejemplo, el cuantil de orden 0,41 dejaría un 41% de los valores del total de la muestra por debajo. Vamos con el primer caso de los cuantiles, que son los cuartiles. Son tres valores o cortes que se hacen a la muestra en total para dividir la distribución en cuatro partes. En el caso de la analogía con el concepto formal que acabamos de ver, serían los cuantiles 0,25, 0,50 y 0,75. El primer cuartil es el que se encuentra por sobre el 25% de los datos. El segundo cuartil es el que se encuentra por sobre el 50% de los datos. Y finalmente, el tercer cuartil es el que se encuentra por sobre el 75% de los datos. Ahora, ¿cómo se calculan los cuartiles para datos no agrupados? Primero, tenemos nuestra muestra y tenemos que ordenarla de menor a mayor. Luego, buscamos el cuartil 2 o la mediana, que es el dato que se encuentra en el centro. Y finalmente tenemos que tomar dos subconjuntos de esta muestra, el lado izquierdo y el lado derecho, y tomarlo como una muestra independiente. Luego calcular la mediana de ambos datos, y así la primera mediana sería el cuartil 1, luego la mediana del conjunto total sería el cuartil 2 o mediana, y finalmente la mediana del subconjunto del lado derecho sería el cuartil 3. Ahora nos piden un pequeño ejemplo para aclarar esto, encontrar los cuartiles 1, 2 y 3 de la siguiente muestra de 10 datos. Como ya están ordenados ascendentemente, es fácil. Tenemos que primero calcular la mediana general. Como son 10 datos, la mediana va a ser el promedio entre el dato 5 y 6 dividido en 2. En este caso sería el promedio entre 6 y 8 sobre 2. Es decir, el cuartil 2 o mediana sería el número 7. Ahora tenemos que dividir la muestra en dos subconjuntos independientes y calcular la mediana en ambos subconjuntos. Como cada uno tiene de 5 datos, número impar, entonces el tercer dato en el caso izquierdo va a ser la mediana del subconjunto, en este caso el cuartil 1. Y de la misma forma en el subconjunto del lado derecho, en este caso el cuartil 3 sería el número 12. Ahora, para calcular cuartiles para datos agrupados, tenemos que realizar la columna de frecuencia acumulada. Luego, buscar la clase en donde se encuentra k por n sobre 4, con k el número del cuartil, 1, 2 y 3. Y finalmente, aplicar la siguiente fórmula. Esto es un poco engorroso, pero lo vamos a ver en el video de ejercicio y voy a esperar de que quede bastante claro. Ahora pasamos a otro tipo de cuantiles, los quintiles. Son cuatro valores o cortes que dividen a la distribución completa en 5 partes. Sería el cuantil 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8. El primer quintil es el que está por sobre el 20% de los datos. El segundo quintil por sobre el 40% de los datos. El tercer quintil por sobre el 60% de los datos. Y finalmente el cuarto y último quintil es el que se encuentra por sobre el 80% de los datos. ¿Cómo podemos calcular quintiles para datos no agrupados? Primero tenemos que encontrar L, que lo vamos a definir como k por n sobre 100 para quintiles, donde k va a depender del quintil que queremos buscar. Si queremos el primero, vamos a tener que usar k20, si queremos el segundo quintil, 40, y así 60 y 80. Ahora, si resulta que este número L es un número entero, entonces el quintil buscado será el dato que se encuentre entre la posición, ojo, entre la posición de los datos promedio entre L y L más 1. Y si L es un número decimal, entonces el número buscado, el quintil buscado, será el dato que se encuentre en el entero superior más cercano a L. Por ejemplo, si L nos diera 3,4, entonces es el número que se encuentra en la posición 4.
¿Cómo calcular quintiles para datos agrupados? Tenemos que nuevamente realizar la columna de frecuencia acumulada, buscar la clase donde se encuentra ahora k por n sobre 4 con k 20, 40, 60 u 80 dependiendo del quintil y finalmente aplicar la siguiente fórmula. Nuevamente esto lo vamos a explicar en el video de ejercicios para no alargar tanto el de materia. Los deciles y los percentiles son analogías de los cuantiles. Los deciles son 9 cortes o 9 datos que dividen a la muestra en 10 partes y los percentiles son 99 que dividen a la muestra en 100 partes. El procedimiento es bastante análogo al anterior. Y finalmente, los diagramas de caja son los que describen gráficamente los 3 cuartiles con los valores máximos y mínimos de la distribución. En este caso, este es el valor mínimo, el valor máximo. La primera línea es que está el cuartil 1, en este caso 27, la segunda, el cuartil 2, en este caso 29, que sería la mediana, y finalmente la línea de más arriba es el cuartil 3, que es 34, en este ejemplo. Ese ha sido el video de materia de los cuantiles para la unidad de datos y azar. Nos vemos en una próxima oportunidad.